Inglaterra, cuando la Iglesia se convierte en una religión oficial apoyada por el Estado, los eclesiásticos tienden a convertirse en tenues oficinistas. El celo característico del clero escocés en la época de John Knox se había diluido a principios del siglo XIX. Por difícil que sea creer, la mayoría moderada de los predicadores escoceses se resistieron a las escuelas dominicales, diciendo que pondrían ideas en la cabeza de los niños pobres. Se resistieron a dar instrucción religiosa a los pobres industriales con el argumento de que hacerlo estaba cortando las barreras de clase. Las misiones eran absurdas, también dijeron, y las bloquearon durante muchos años. En lugar de crear estructuras caritativas para apoyar a los pobres, prefirieron los impuestos para el propósito. A los feligreses, se dijo, no se les debería dar el derecho de vetar la asignación de un clérigo en particular a su parroquia, incluso si objetan su carácter. Tal día como hoy, un 17 de marzo de 1780, nació un hombre cuya fibra se rebelaría contra la tibieza en las iglesias. Thomas Chalmers era el sexto hijo de sus padres, ardería como una nova en Escocia. Desde niño quería ser ministro, al mismo tiempo estaba fascinado con la ciencia y las matemáticas, estudió y enseñó ambas cosas. Ordenado en 1803, experimentó una transformación espiritual en 1810, después de leer una obra evangélica. A partir de entonces su celo no podía ser domesticado. Dondequiera que hubiera una necesidad física o espiritual, presionó una respuesta evangélica. Chalmers apoyó la ley de veto que permitiría a las iglesias individuales rechazar a un ministro que no quisieran. Creando un sistema de delegación, evangelizó las zonas más afectadas por el hacinamiento industrial. Enseñó en St. Andrews, creó escuelas dominicales para enseñar a leer a los pobres y lideró la lucha para reformar la iglesia. Durante un periodo de años, el Partido Popular, del que era líder, ganó la mayoría en la iglesia. Rápidamente pasó un acto de veto. Los moderados lo desafiaron con la misma prontitud y consiguieron que se declarara ilegal. Thomas Chalmers luego sacó a 450 ministros de la Iglesia de Escocia, creando la Iglesia Libre. El clero regular fue financiado por el Estado. Pero ¿cómo apoyaría la Iglesia Libre a sus ministros? Chalmers empleó su habilidad matemática para demostrar que si cada feligrés diera solo centavos a la semana, se podría crear un fondo que proporcionaría a cada pastor un estipendio digno. Él invirtió su inmensa energía en el plan y los predicadores fueron sostenidos con un ingreso más alto de lo que había prometido. Ayudó a establecer un sistema de escuelas para los feligreses. Al mismo tiempo, se desempeñó como profesor de teología y como director del recién creado Colegio de la Iglesia Libre en Edimburgo. Finalmente, después de la muerte de Chalmers, la Iglesia de Escocia cambió su propia política. Le dio a las iglesias el veto y su clero renunció a sus estipendios estatales. Thomas seguía protagonizando desde más allá de la tumba. Todo esto sucedió tal día como hoy.